Estamos a la espera del posesionamiento del Cabildo Indígena Quichua de San José de Cúcuta. Estamos aquí en la recepción de la Alcaldía de Cúcuta. Bravo. Y este tiempo sea bastante propicio para poder compartir algo de esa esencia hermosa y compartir como una cultura que enriquece la ciudad de Cúcuta, y por lo tanto es bastante enriquecedor para nosotros estar en este momento maravilloso y saber que podemos trabajar de la mano. Mi querido alcalde, muchas gracias por permitirnos llegar a su despacho. Señor alcalde, recibo un cordial saludo de nosotros los indígenas quichuas, y en esta ocasión queremos interpretar con nuestros instrumentos andinos. En cualquier ceremonia, en cualquier acto siempre está presente la música. Entonces queremos dedicar a usted, a nuestro Taita gobernador que inicia su labor. Entonces una canción que viene desde los Andes.
Firmamos el acta, por favor. Cumplir fielmente con los compromisos, las leyes de Colombia, las ordenanzas, los acuerdos y los compromisos irrenunciables. Si así lo hicieres, que Dios y la patria y el pueblo te lo premien, o de lo contrario, que ellos te lo demandan. Felicitaciones. Pasamos a firmar, por favor, el señor gobernador David Enrique Herán Bautista, el vicegobernador Segundo Peralta Burga, tesorero Hilario Serafín y Pomorocho, secretaria Ana Lucía Maiwa Picuasi, alguacil mayor Ernesto Cachimuel Pastillo, vocal Karen Grisel Amaguaña Pérez, fiscal Jessica Natalia Cachimuel Arias, guardia indígena Ronnie Alexander y Poquito, Ronnie Alexander, perdón, sí. Guardia indígena César Arango Vilema, la firma del señor alcalde. Y la firma de nuestro secretario de gobierno, Cristian Alberto Buitrago.